La unificación italiana es un tema muy apasionante porque tendremos que ver los antecedentes de cómo surge esa idea de algunos políticos de la península y por fin cómo logran, mediante varias guerras internas y externas, tener esa unificación. Vemos que en Europa los esfuerzos por construir poderosos estados-nación fueron organizados por la burguesía desde el siglo XVI, en donde renacieron y advirtieron dos tipos de nacionalismo. El primero sería un nacionalismo promovido por cada estado donde ejercería la soberanía nacional, es decir, no aceptaría intromisiones, no aceptaría que nadie se metiera las potencias en sus asuntos de índole interno. De tal manera buscaba estos estados mantener su autodeterminación, su libre expresión, costumbres, idiosincrasia y en ese sentido actuarían dentro de sus fronteras y promoverían la democracia, la paz y por lo tanto, en el mejor de los sentidos, la cooperación internacional. Este primer modelo se desprendió del pensamiento ilustrado y la Revolución Francesa y fue el que quisieron los italianos como Giuseppe Mazzini, el fundador del movimiento patriótico La Joven Italia. El otro nacionalismo lo vamos a ver cuando veamos la unificación alemana. Entonces, Italia, nos encontramos que Italia está dividido en varios estados. Para su unificación tienen que tener varias guerras contra Dinamarca, Austria y también va a ser contra Francia. Vemos que hay varias etapas para lograr el objetivo que es la unificación y vamos a ver entonces que esta unificación italiana se desprende entonces que tienen problemas los italianos a un atraso económico por falta de unión política, eso ya lo vamos a analizar. Vemos que trasladar las mercancías por toda esa Italia que estamos viendo en los mapas con sus estados-nación divididos, tienen que pagar varias aduanas, varios impuestos y el problema esto es mucho mayor. En la segunda mitad del siglo XIX, como ya vimos en otros videos, en otras cápsulas históricas, el ferrocarril va a ser sinónimo de progreso y de conexión comunicativa también como movimiento de mercancías. Italia carecía de esto. Vemos que los estados más desarrollados vamos a encontrar que es Piamonte y la Lombardía. Como se sabe, la unificación italiana como posibilidad de progreso económico fue una idea impulsada por Giuseppe Mazzini, donde vemos que esta idea cada vez se va haciendo de más adeptos de la burguesía italiana y para 1848 también el tema que vimos que hay varias revoluciones en Europa, en Italia y en Francia, vemos que la monarquía llega al reino de Piamonte y Cerdeña y va a abrir nuevos desarrollos para la economía y por lo tanto también por la política. El rey de esa región, Víctor Manuel, va a ser elevado al trono en lugar de su padre Carlos Alberto e introduce una serie de cambios en lo jurídico y en lo eclesiástico. También por esas fechas, 1852, Camilo Benso di Cavour fue nombrado presidente del Consejo de Piamonte y esto va a dar muchas posibilidades a los que anhelan una Italia unida para fomentar entonces la economía y la idea de unificación como algo asequible. Vemos entonces que se van a apartar un tanto de estos principios revolucionarios de Mazzini y lo que van a lograr es tener el apoyo de la burguesía. Lo que proponen estos políticos que están en Piamonte, Camilo Benso di Cavour, Víctor Manuel y por su parte Giuseppe Mazzini,
cada quien por su cuenta primero y después ya van a estar complotados, es que es necesario, como hace un momento mencioné, hacer un frente contra los austriacos. Y eso va a ser muy bueno porque lo que van a querer liberar es la República de Venecia, que estaba bajo la esfera de los austriacos. Por otra parte, vemos que el gran héroe nacional, Giuseppe Garibaldi, obtiene muchos triunfos al derrotar a las tropas papales y a los ejércitos borbónicos y se queda con el dominio de Sicilia para posteriormente acordar estos líderes con Víctor Manuel II, realizar acciones que facilitaran por la vía de las armas y también por la vía de la diplomacia la incorporación a esta gran liga de regiones italianas que quieren la independencia y por lo tanto la unificación. Logran entonces incorporar a Umbría, la Marca y el reino de las dos Sicilias al Piamonte. Piamonte va a ser con Víctor Manuel como la punta de lanza para recuperar Italia de las manos extranjeras y por lo tanto ya a partir de ahí, con el consenso de los estados papales, el Papa bien sabemos que no quiere la unificación en Italia, lanzarse para lograr este gran objetivo. Entonces, para 1861, debido a la definitiva caída de los Borbones, Víctor Manuel ya fue proclamado rey de todos los italianos. La conclusión entonces de este largo camino de la unificación italiana, debido como el resorte ideológico a que se ensalzan las viejas glorias del Imperio Romano, en donde vemos que los esfuerzos de esta burguesía italiana en ciernes, todavía no lo podemos llamar italiana, sino más bien son por las regiones que están por toda Italia, que la joven Italia de Giuseppe Mazzini, vemos también el reino de Víctor Manuel II, que es el rey de una parte de Italia, Piamonte, Cerdeña, se conjugan con la ideología de ese momento del nacionalismo, de fortalecer lo propio, de quitarse la intervención de los austriacos, de quitarse por una parte la intromisión de los austriacos y por lo tanto conjugar en varios frentes y etapas, como hace un momento dijimos y explicamos con base en las imágenes que fuimos exhibiendo. Por lo tanto, esta unificación con base en esas etapas, con base en irse contra la guerra, contra los estados que estaban pues metidos en Italia, pues vemos que se va a lograr en un primer momento para 1861 que ya tengamos un rey en Italia, aunque sabemos que para 1867 Garibaldi fue derrotado por el ejército francés y no fue hasta la guerra franco-prusiana cuando las tropas italianas pudieron ocupar el estado pontificio. Entonces ya la unificación se logra plenamente en 1870. Hasta luego.